domingo por fin llega mi marido a casa. Mejor pagado es en escuela internacional, es donde están los salarios más altos. Nos han dicho que no, así que nos vamos a la siguiente. Buenas tardes, estamos a lunes. Me quedan 4 semanas para mi baja de maternidad. Hemos terminado de trabajar por hoy, estamos haciendo nuestro paseíto reglamentario con Lizzie y os quería enseñar, o sea, no sé si lo voy a poder enfocar bien, pero literal, o sea, aquí en China la gente hace su colada en la calle y les da exactamente lo mismo. O sea, tan panchos, ¿eh? Y eso porque es ropa de bebé y sábanas, pero bueno, que si tienen que poner las bragas, también te las ponen, ¿eh? O sea, aquí es todo como muy comunitario y se comparte todo. Pero bueno, así de cosas importantes, esta semana va a ser una semana muy larga, una semana muy pesada, así que voy a tener que organizarme muchas actividades de estas que me encantan para que pase rápido, porque el domingo por fin llega mi marido a casa. Y es que él ha estado unos meses fuera de China, hace unos meses que no lo veo por tema de trabajo, y ya por fin el domingo estará aquí, el domingo por la tarde llega, y nada, estoy súper emocionada, voy a preparar cositas en casa. Y nada, muy contenta. Hola a todos, estamos a miércoles ya. Ayer estuve súper lazy y no grabé nada. Y es que estos días no hace frío, pero como está nublado y lluvioso, así que la verdad que estuve en casa y no me apetecía nada grabar. Y nada, hoy me he pedido un chaji, que ya me lo he terminado. Pero me encanta esta marca de té, me encanta el Jasmine Green Tea. He probado otros, pero es que el Jasmine Green Tea de momento es el que más me gusta. Y me da pena porque tiene como la colección con los vasitos en rosa, pero cuando lo pido para llevar nunca me lo traen. Así que bueno, hoy os vengo a contar un poquito cómo es trabajar en China, porque supongo que debe llamar mucho la atención. Y mucha gente debe pensar, o sea, ¿por qué irte a trabajar a China cuando podrías trabajar en tu país? Y evidentemente podía trabajar en mi país. Lo que pasa es que hay algunos países que en ciertas profesiones, aunque yo en China creo que en todas, si eres extranjero tienes como muchas ventajas laborales. Yo creo que ahora mismo los países árabes de como Oriente Medio y China son de los que ofrecen mejores oportunidades laborales. Yo tengo varios amigos en diferentes sectores, pero bueno, no me voy a meter en otras profesiones ajenas a la educación y al profesorado porque tampoco tengo tantos contactos o conozco tanta gente que se dedique a una cierta profesión como en la educación. O sea, yo diría que el 95% de gente que conozco se dedica a la educación, a ser profesor. Entonces tengo durante estos casi 8 años que he estado aquí en China, si es que no ya 8, estoy aquí desde 2018. Pues bueno, al final pues todas las personas con las que me he estado relacionando, ya os digo, el 98%, 99% son profesores, así que en cuanto al panorama educativo tengo como un poquito más de información. También debo decir que yo también he pasado por diferentes sistemas. Yo cuando llegué a China estuve trabajando para una universidad enseñando español, luego me cambié y estuve trabajando en una guardería enseñando inglés y luego me cambié, que es en el trabajo en el que estoy ahora, que he estado aquí por 3 años y he estado enseñando en un colegio internacional y aquí enseñamos el currículum IGCSE, que es el currículum británico. Entonces, ¿por qué en China y por qué no en España? Pues generalmente por varias razones y os voy a contar algunos de los beneficios de ser profesor en China. Ahora, si hay alguien que no tenga estos beneficios y esté trabajando en China, pues bueno, evidentemente siempre hay excepciones, pero yo, por lo que conozco durante estos 8 años, se cumplen como unas premisas. Evidentemente depende de la escuela, pues tienes más beneficios, menos beneficios, te dan más de una cosa, más de otra, pero bueno, en general, principalmente los salarios son mucho más altos. O sea, mucho más altos que en España, y yo diría que el trabajo mejor pagado es en escuela internacional, es donde están los salarios más altos. Después estaría en las guarderías y por último en las universidades. Los sueldos en las universidades suelen ser sueldos muchísimo más bajos comparados en los sueldos con educación infantil, o sea, guarderías y en escuelas internacionales. Pero todo, y eso que los sueldos en universidades sean bastante bajos, yo creo que son competitivos para la carga laboral que tienes. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la uni trabajaba igual 2 o 3 días a la semana y bueno, el sueldo era muchísimo más bajo, pero tampoco tenías una carga tan fuerte. La otra cosa interesante de China es que normalmente te suelen pagar el alojamiento.
Si la escuela no cuenta con un edificio con apartamentos para profesores, lo que hacen es que te dan un dinero y tú con este dinero te alquilas una casa fuera. Entonces, además de tu sueldo, que es bastante alto, te pagan pues lo que sería también tu apartamento, tu vivienda. Así que eso es como otro plus, otro bonus. Y otra de las cosas comunes y normales en todos los contratos es que te paguen tus vuelos. Normalmente depende del lugar. Hay escuelas o instituciones que solamente te pagan el billete para ir a tu país. Y hay, por ejemplo, en mi colegio tenemos pues una cierta cantidad de dinero y luego tú puedes volar en el país que quieras y entonces ellos te van como a reembolsar el dinero de ese ticket de avión, independientemente si vas a tu país o no. Y hay otras instituciones todavía mejores que simplemente te dan el dinero al final del año académico y es en plan de, bueno, úsalo para lo que quieras. Si quieres para viajar o si quieres pues quedártelo para ti como bonus. Y por ejemplo, aquí en mi escuela también nos dan un bonus, así que tenemos como 13 meses pagados al año. Así que en primer lugar, las condiciones laborales son bastante mejores que en España. La presión del trabajo, yo diría que en general siempre hay algunos lugares que realmente los profesores están súper estresados, pero yo diría que en general no hay mucha presión laboral. Y luego también creo que es interesante pues entender que los estudiantes chinos son súper educados, súper amables y nunca se van como a enfrentar a ti. Si los riñes pues te van a escuchar y realmente pues si están hablando alto, se están portando mal, es como ya, y entonces ya todo el mundo para. Entonces eso también me parece un beneficio muy importante de poder, bueno, pues realmente ejercer tu profesión y centrarte pues en lo importante que es enseñar y no tener que estar centrándote en pues tener que disciplinar a la clase. Entonces, bueno, estas son algunas de las condiciones laborales que tenemos aquí en China. No sé si este tema os despierta más curiosidad o os gustaría saber más. Si os interesa el tema, pues me lo podéis dejar en los comentarios y quizá en el siguiente vídeo puedo contestar más preguntas sobre trabajar en China, cuáles son los requisitos, las mejores ciudades, no sé, si tenéis alguna pregunta sobre esto, me lo podéis dejar en los comentarios. Y hoy cuando salga de trabajar voy a ir, creo que lo primero de todo voy a ir directamente a la pelu porque tengo el pelo hecho un desastre y quiero que me lo laven ellos porque aquí en las pelus chinas cuando te lo lavan te hacen como media hora de masaje, te hacen masaje en los hombros, entonces así aprovecho, me hago como lavado de pelo, masaje. Luego voy a ir corriendo a casa, voy a sacar a Lizzie y tenemos que ir a buscar algunos paquetitos, así que esas van a ser como nuestras tareas prioritarias de esta tarde. Hoy nuestro paseíto ha sido más corto de lo normal porque está así como un poco lluvioso, así que hemos ido a buscar los paquetes y creo que hemos andado solo 20 minutos hoy. Así que voy a aprovechar que tengo extra tiempo y voy a hacer como un ejercicio de mindfulness con pinturas y acuarelas. Tengo una amiga que es una crack en esto y me estuvo enseñando un poco durante verano a hacer arte terapia. Entonces digamos que tengo como algunas decisiones que tengo que tomar. Tengo 3 opciones y no sé cuál es la mejor para mí. Así que voy a hacer un poco de arte terapia para intentar plasmar esas emociones, esas creencias limitantes que tengo. Bueno, ya sabéis que Lizzie siempre se pone muy contenta después del paseo, así que disculpad el ruido. Bueno, voy a hacer este arte terapia y para tener así como toda la vibra y la energía me he encendido mi velita de Mediterráneo, he puesto un poquito de este spray que voy a echar un poquito más, que huele divinísimo, me encanta, o sea, súper contenta con este spray que me compré. Me he preparado una manzanilla. Y nada, y aquí tengo mi blog de pinturas. Tengo estas pinturas que son fantasía pura, porque son como brillantitas. Y luego tengo las normales. Así que me voy a poner a pintar. Tengo una idea de cómo quiero hacerlo, pero no estoy segura. Así que una vez tenga como el concepto claro, os lo voy a explicar cómo hago para tomar decisiones a través del arte terapia. Mientras se seca el dibujo, os voy a contar un poco. Primero de todo, o sea, esto de arte terapia, que tenga la palabra arte no significa que tengas que ser artista. O sea, para mí todo lo contrario, yo no soy nada buena dibujando, pero es simplemente como una forma de expresar. Y al final es que nosotros somos como un armario de ropa. Tenemos muchas cosas, entre comillas sabemos lo que tenemos, pero hasta que no sacas los vestidos que tienes del armario, no sabes exactamente qué es lo que tienes. Entonces es como una forma visual
de organizar los pensamientos. Entonces esto es lo que he preparado. No sé si se ve bien en cámara. La línea esta verde que he hecho es donde voy a poner la opción. Yo de momento, o sea, tengo 3 opciones. Y cuando empiezo este ejercicio también lo hago desde el agradecimiento. A veces puede parecer como muy tedioso decir, es que tengo que escoger entre 3 opciones, no sé qué hacer, qué dolor de cabeza. Pero bueno, hay mucha gente que no tiene opción, que solamente tiene un camino. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes opciones que valorar, hay que estar agradecido de decir, jolines, qué suerte de poder escoger 3 opciones. Entonces, en la parte verde voy a poner opción número 1, opción número 2, opción número 3. Y luego así de forma simbólica he hecho unas nubes en color azul. Y estas nubes van a ser como los problemas o los inconvenientes que yo le veo a esa opción. Y luego las redonditas así en dorado, brillantes, van a ser como las soluciones. Entonces, sobre todo la parte las redonditas en dorado no es que sean como las soluciones, sino que son las cosas positivas. Perdonad que me he equivocado, las cosas buenas. O sea, ¿qué es lo que esa opción me puede aportar a mi vida? Entonces, lo de las nubes azules es muy importante porque una vez pongamos todos los problemas que lo vemos, Lizzy, en las nubes azules, una vez pongamos, que Lizzy es una pesadita, en las nubes, como mi mamá, ok, en las nubes azules, cuando pongamos nuestros problemas, luego nos vamos a dar tiempo, porque esto lo voy a hacer hoy, pero lo voy a dejar como meditar, y luego voy a volver a ello, y nos vamos a dar cuenta haciendo este ejercicio que muchos de los problemas son creencias limitantes. ¿Qué quieres decir con creencias limitantes? Quiere decir que son creencias que nos hemos autoimpuesto, pero que realmente quizá no son ni siquiera reales. Como por ejemplo decir, es que si me mudo a otra ciudad no voy a encontrar otro trabajo. O si me cambio de país no voy a ser feliz. O sea, a veces hay problemas que no son reales. Entonces es muy importante poner pues todos esos pensamientos que tú tienes en el papel y luego decidir cuáles son problemas reales y cuáles son simplemente creencias limitantes. Ya he terminado de hacer mi arteterapia, he hecho mi sesión de yoga facial, que como ya sabéis estoy haciendo todos los días, son 10 minutitos, lo he hecho así rápido. Y ahora os quiero enseñar los paquetes que hemos ido a buscar hoy con Lizzy. Como ya os dije, mi marido va a llegar el domingo y él bebe café. Yo no bebo café, nunca me ha gustado el café, así que le he comprado como unas cápsulas y evidentemente he aprovechado para comprarme algo. Le he comprado estas que son como de marca blanca, que son mocha americano. Luego le he comprado estas de Dolce Gusto, que es espresso intenso. Y se me ve cortada, ¿verdad? Y luego he comprado que es como intenso pero largo. Es que la cosa es que siempre le pregunto, ¿qué café quieres o qué sabor te gusta? Y siempre es como, lo que quieras, no, lo que tú quieras. Así que bueno, he comprado varias cosas, luego que me diga él qué es lo que quiere. Y dentro de esta búsqueda he encontrado como este chocolate de Kit Kat. Y digo, bueno, voy a probarlo, porque yo nunca uso la máquina de café, digo, voy a probar. Y luego también vi esto y me hizo mucha gracia, que son como... Ay, que se me va a caer. Son como bueno, lo voy a sacar. Son como botecitos, y este, por ejemplo, es como de avellana, para echarle al café y a las bebidas. Entonces, bueno, voy a organizarlo todo aquí para que esté bien puesto en el café. Y nada... Y esta va a ser mi noche, ya es bastante tarde. Así, Lizzy, que se pelea con el vecino. Ya es bastante tarde, así que ya lo que voy a hacer va a ser irme a duchar. Me voy a poner mi máscara LED, me voy a hacer mi skincare y me voy a ir a la camita a leer 1 o 2 horitas y mañana será otro día. Me he pedido esta bebida que está deliciosa. Es de una marca que se llama Hey Tea. Y aquí arriba tiene como una capa de crema con sabor a queso y luego está hecha de matcha pero con yogur. Está súper buena. Hoy me ha tocado hoy ya sabéis que los jueves salgo a las 3 y me ha tocado ir al hospital. Así que al final se me ha hecho tarde, pero en el hospital todo bien, un chequeo rutinario. Y ahora he sacado a pasear a Lizzy. Pero hoy es un paseo con trampa porque la voy a llevar a su veterinario a que la duchen porque le toca una ducha. Lo he intentado arreglar lo máximo posible porque ella odia las duchas, pero ya le toca. Así que ya no lo sabe. Pero este paseo va a terminar en ducha.
Vale, este lugar azul es su veterinario y donde la duchan. Y esta ya es Lizzie, como que se huele algo. Mirad cómo aprieta para el otro lado. Lizzie, let's go. Ah, pues sí que no va. Lizzie, ¿entrará? ¿No entrará? Let's go, mi amor. Lizzie. Mirad la merienda que me he preparado. Me he hecho unos crepes con un poquito de miel, plátano, fresas. Y ahora voy a ver un vídeo por aquí y voy a descansar un ratito. ¡Feliz viernes! Tenemos aquí en Shenzhen un viernes muy soleado, 28 grados, estoy sudando literal. Y empezamos el viernes, terminamos el viernes porque ya he salido de mi trabajo, son las 4, con un poco de drama. Y es que resulta que hoy de golpe me han cancelado mi servicio de teléfono, así que no tengo internet, no puedo recibir llamadas, no puedo recibir mensajes y hemos estado llamando a diferentes tiendas y no aceptan a extranjeros. Bueno, total, un drama y evidentemente no puedo estar sin internet porque con el móvil pago, con el móvil hago todo. Así que nada, voy a llegar a casa, voy a coger a Lizzie y voy a dar un paseo, a andar hasta que encuentre algún lugar en el que me puedan hacer una SIM card, al menos para algunos días, porque es que sin internet no puedo pedir taxi, no puedo, o sea, estoy incomunicada en la calle, literal. Así que vamos a ver si soluciono el drama. Buenos días, estamos a sábado, estoy a puntito de desayunar, me acabo de levantar y me encantan los fines de semana que te levantas con tranquilidad y todo el rollo. Lizzie ya está llorando porque quiere que le dé algo de mi desayuno. ¿Y qué voy a desayunar? Voy a desayunar unas fresitas y luego me voy a hacer 2 tostaditas con mantequilla y esta mermelada de higo que me encanta. Y luego he preparado una de mis tazas favoritas que me la compré en Disney con este sobrecito de té. Este va a ser mi desayuno. Y en cuanto al drama telefónico, pues sigo sin datos, o sea, no puedo recibir llamadas, no puedo recibir mensajes, literal estoy incomunicada. Solamente aquí en casa pues puedo usar el móvil porque tengo el wifi. Y además es que es muy gracioso porque ayer dije, bueno, es que fui a un montón de tiendas y la respuesta siempre era la misma: no hacemos tarjetas a extranjeros, no hacemos tarjetas a extranjeros. Y puede sonar súper loco, pero es que aquí en China pasa muchas veces que hay hoteles, por ejemplo, donde no aceptan extranjeros, algunas líneas telefónicas, si son tiendas pequeñas, no hacen teléfonos para extranjeros. Luego, por ejemplo, en internet, algunos productos, si no tienes como el Chinese ID, que solamente lo tienes si eres chino, o sea, no puedes comprar algunos productos porque es extranjero. Entonces es como... Lizzie, no. Entonces dentro pues de... Le voy a dar un trocito a Lizzie a ver si se calla. Come, bebé. Entonces dentro de esta situación de ser extranjero en China hay muchísimas cosas positivas. A mí me encanta China, me encanta vivir en China. Pero cuando te pasan estas cosas, por favor, yo es que ahí le decía a la chica de la tienda, le digo, por favor, o sea, dame una tarjeta solamente para 2 días y ya, o sea, no necesito más. Entonces, sinceramente, no tengo muchas ganas de irme a la aventura sin internet, para arriba y para abajo. Y como mi marido ya llega mañana, que mañana es domingo, y tampoco tengo como muchas cosas que hacer, solamente estar como por mi zona, lo que voy a hacer va a ser esperarme hasta el lunes cuando salga de trabajar, pues iremos juntos a una tienda más grande a ver si me pueden solucionar el problema. Entonces, lo que voy a hacer hoy y mañana pues es... Tengo toda la casa llena de calcetines porque Lizzie se ha dedicado estos días a robar los calcetines, de dejarlos por toda la casa. Así que voy a recoger, voy a ordenar un poco, a limpiar un poco y también voy a cocinar bastante porque mi marido viene, hoy empieza en el Ramadán, mi marido es musulmán. Entonces va a llegar y además empieza como a hacer su ayuno en una franja temporal diferente. Entonces, bueno, yo creo que va a llegar muerto de hambre y además tiene que hacer un viaje muy largo, así que prefiero pues dejar alguna comida así como sustanciosa preparada para que al menos para los primeros días tenga, porque, o sea, volar internacionalmente es súper agotador.
Y también tengo que ir a ponerme las pestañas, que esto normalmente siempre lo hago. Lo que pasa es que como durante el año nuevo chino cerraron todo, pues ya no fui, luego me dio pereza y luego Lizzie me da pena dejarla sola en casa. Y he estado ocupada y entre una cosa y la otra llevo ya pues más de un mes sin hacerme las pestañas, así que si no voy hoy, porque me da pereza, voy a ir mañana. Y además, o sea, ahora me acabo de acordar que fue muy gracioso porque ayer dije, bueno, estoy agotada, no he encontrado tarjeta, bueno, voy a ir a Starbucks, me siento, utilizo el wifi y pues hablo un rato con mi familia. Y llegué y no podía usar el wifi de Starbucks porque ¿qué? Porque cuando tienes que poner tu número de teléfono y entonces te mandan un mensaje para confirmar que es tu número de teléfono y entonces te dan acceso al wifi. Y claro, como a mí no me pueden llegar los mensajes, pues no podía utilizar el wifi. Entonces un desastre completo. De verdad, es que te pasan estas cosas y además seguramente me han cambiado, o sea, me han cancelado la línea porque soy extranjera y porque quieren como actualizar mis datos. Entonces, bueno, es como, ay, por favor, qué sufrimiento. Pero bueno, me lo tomo de forma positiva. También tengo que preparar papeles, que la semana que viene tenemos que ir a la embajada. Entonces, bueno, me lo voy a tomar como fin de relax. Buenos días o buenas tardes, estamos a domingo y hoy por la mañana me he ido a hacer mis pestañas. Y hoy llega mi marido, debe llegar como unos 20 minutos porque su vuelo aterrizaba en una ciudad vecina y le he comprado unas flores. Mirad qué bonitas, son preciosas en color azul. Cuando han llegado las he ido a oler y me ha venido un olor a plástico brutal y digo, no me digas que he comprado flores de plástico, vaya error. Pero luego mirándolas bien me he dado cuenta que no, que son de verdad. Lo que pasa que yo creo que le deben haber puesto como una capa de algo para que no se estropeen. No sé. Y también parece como que tengan como un rocío falso. No sé si se aprecia. Pero bueno, la verdad es que no estoy 100% satisfecha porque cuando compro flores naturales es más como para tener el olor y estas huelen como un poco a plástico. Pero bueno, no pasa nada. Volveré a comprar mis flores semanales. Lo que pasa es que esta semana me he olvidado completamente. Y nada, de todas maneras me parecen como muy monis. Y también ya había preparado ese álbum con nuestras fotos, contando la historia de nuestra, bueno, cuando empezamos a ser novios, cuando nos casamos y todo el rollo. Entonces nada, he preparado comidita también, os voy a enseñar un poquito luego cuando llegue caliente y acabe de preparar 4 cositas, la comida que he preparado. Y nada, estoy muy feliz hoy. Normalmente termino los vlogs el domingo, pero siento que esta semana no he hecho nada. Porque literal, o sea, este fin de semana he estado incomunicada, mi teléfono sigue sin funcionar. Así que supongo que mañana vamos a ir a arreglar mi tarjeta y espero que podamos ir a comer a algún lugar delicioso y os pueda enseñar pues un poquito más. No sé, a ver qué me dice cuando llegue y cómo organizamos nuestra semana, pero estoy súper feliz y súper contenta de que ya esté aquí. Vamos a tomarnos un té, mi marido se está duchando, ahora cuando termine me encantan estas tazas. Mirad esta delicia, por favor, qué belleza. Estos de aquí también están de muerte. Y con las florecitas. Vamos a tener una tarde de té. Tenemos unas frutitas de postre, melón y fresas. He hecho una lasaña para acompañar ensalada. Esto me lo ha mandado mi suegra. Y Moja quería comer un poco de ensalada de pasta. Y esta, evidentemente, no nos vamos a comer todo. Pero esta es nuestra cena. Vale, estamos aquí en una compañía intentando arreglar lo de mi tarjeta, a ver qué tal sale. Os voy a enseñar un poco los móviles que hay por aquí. Mirad qué cámaras. Nos han dicho que no, así que nos vamos a la siguiente. Mirad esta cosita que hay por aquí. Ay, nos va a costar. 手表的那个终端，手机终端不行哦。为什么呢？因为手表的终端它是有那个。Podemos escoger el número de teléfono. Hay un montón de páginas con números de teléfono y a ver cuál escogemos. Bueno, estamos en el taxi, ya hemos terminado. Este taxi está un poco viejo, pero bueno. Resumen, estoy agotada, son las 6, hemos salido a las 4:30. Son las 6 de la tarde y hemos ido a la compañía que me ha cortado la línea sin motivo porque yo siempre pago. ¿Y cuál es el problema? Pues que resulta que si estás en otra provincia no te lo pueden solucionar. Y evidentemente pues no voy a viajar a la provincia donde vivía antes, que me queda como a 2 horas y pico en avión o a 6 horas en tren para arreglar el número de teléfono.
Entonces lo que he hecho ha sido hacerme una línea nueva con una nueva compañía y nada, pues eso, lo que pasa que es un rollo porque ahora tengo que cambiar el número de teléfono de todos lados y bueno, es un poco show, pero bueno, y ahora vamos a ir a comer. Estamos en nuestro chino de confianza y vamos a comer yogur, estamos comiendo ya la sopita con los fideos, tenemos el pollo, la hamburguesa esta que me gusta tanto, un poquito de carne, unas bebidas y nos faltan algunas cositas por llegar y este lugar pues ya lo habéis visto antes.